Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 12 de noviembre del año 2023, domingo 32 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Sabiduría, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Este libro de sabiduría habla del contener, no de conocimiento del ser humano, sino del conocimiento de las cosas propias de la vida, cosas que son reveladas muchas veces por la experiencia, otras veces por la observación y muchas veces por un don de Dios. La sabiduría, así como nos las refleja aquí, es un verdadero arte buscarla. Es una verdadera reflexión del corazón buscarla. La prudencia debe de caber en todo momento porque dice, darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Se refiere a la sabiduría. Hay que buscar siempre la sabiduría y hay que actuar con sabiduría. Gracias a ella, como aquí nos lo dice, es llevar a cabo los proyectos y no nada más los de Dios. También los proyectos humanos, aquellos proyectos en los que el Señor se pone de manifiesto en nosotros y es el llevar nuestro sentir, nuestro ser, nuestras debilidades y nuestras fortalezas al campo práctico, llevarlas a nuestro día a día. El trabajar con prudencia es siempre trabajar de la mano de Dios. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que al que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que resuenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Pablo, ¿qué es lo que les está diciendo a los hermanos de Tesalónica? Les está diciendo acerca de la muerte, la preparación que debemos de tener acerca de la muerte. El perder a un ser querido, el perder a un conocido, es un dolor, es propio del humano. Saber que existe esa separación física, que no se va a volver a ver esa persona o que fuimos parte de su vida
y que el proyecto de vida que Él tenía para con nosotros, o nosotros para con Él, se ve truncado. Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dice aquí? Pablo toma las palabras del Señor y les dice: no ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes. ¿A qué se refiere? A que ellos están con el Señor, al igual que nosotros estaremos en un tiempo, en un día, siempre y cuando seamos prudentes, seamos fieles a la palabra y mantengamos ese camino recto, ese camino delgado que es caminar hacia el Señor. Pero al fin de cuentas, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros, los que quedaremos vivos, para cuando venga el Señor no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición ante el Señor. Nosotros en vida caminamos hacia el Señor y ellos en la muerte están con el Señor. Cuando nosotros profesamos nuestra fe y defendemos a Cristo, Cristo nos defiende y nos hace sus amigos, nos hace estar junto con Él en el cielo. Por eso al final del día, ¿qué es lo que dice? Cuando el Señor llegue, el ángel sonará la trompeta y entonces Él mismo bajará del cielo y veremos a los que ya se fueron, pero también nosotros seremos tomados y presentados junto con ellos ante el cielo, ante el reino de Dios, ante nuestro modo de ver el Espíritu, donde no seremos carne, sino seremos la esencia que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellos eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llenaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Nos estamos acercando ya al fin del tiempo litúrgico. Semana 32 del tiempo litúrgico, donde prácticamente estamos ya a una semana de estar en el cierre, en el encuentro ya de este ciclo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Mateo en esta lectura? ¿Y qué nos está diciendo la liturgia? Estén preparados. La primera lectura nos habla de la prudencia. Nos habla y nos dice una frase muy fuerte: darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada.
Aquel que es sabio es prudente. Y sabemos que la sabiduría no es el conocimiento, sino es el observar, el estar atentos a lo que sucede. Y la prudencia es visualizar aquello que viene. Poder interiorizar lo que está sucediendo y poder hacer una prevención o una previsión de lo que está por venir. ¿Qué es lo que le dice Pablo a aquellos que lo escuchan en Tesalonia? Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor bajará del cielo. Estos dos elementos que acabamos de leer en la primera y en la segunda lectura, los encontramos en este texto. Había 5 prudentes y 5 necias. Las prudentes vieron o previeron que la espera podía ser larga y por eso cargaron aceite. Por eso cargaron sus alforjas con aceite. Por eso llevaron esos frascos llenos de aceite, porque no sabían el tiempo de la espera en que llegaría el novio, en que llegaría el esposo. El no ser prudente llevó a las otras a quedar desamparadas. No previnieron, no fueron sabias. Y cuando aquellas que no previnieron le pidieron el aceite a las que sí eran sabias, las sabias les dijeron no, porque vuelven a prever, no va a alcanzar para nosotras ni para ustedes. Vayan y compren, vayan y busquen. Esta previsión, hermanos, nos lleva precisamente a estar prevenidos, a estar en la búsqueda siempre de lo que va a venir. Y de repente escuchamos esa frase que viene: a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo. Aquí podemos poner estos dos contextos. ¿Qué significa la medianoche? El momento más oscuro que podamos tener. El momento más frío que podamos tener en nuestra vida. Que puede ser la muerte, puede ser un cambio de vida, puede ser una depresión o un momento de tristeza. Se oyó a la medianoche un grito. ¿Y quién gritó? Nos lo dice Pablo en la segunda lectura. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor bajará del cielo. Se oyó un grito que dice a medianoche: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Es el ángel el que grita. Es Dios que manda al arcángel que grite. ¿Y quién es el que viene bajando? Bajará el mismo Señor del cielo. ¿Quién es el que se viene acercando? El esposo. Esta enseñanza que nos deja es porque tenemos que estar prevenidos, incluso en los momentos más fríos, en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es probable que ahí es donde llegue el Señor, o en el momento de nuestra muerte. Allí llegará el Señor con ese grito, y tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestra lámpara cargada, porque ¿cuál va a ser el resultado si no es así? Cuando regresemos y la puerta esté cerrada, alguien de adentro nos va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque simplemente el no estar preparado es porque no viviste en prudencia. El no estar preparado, no viviste en oración. El no estar preparado es porque nunca te preparaste para este posible encuentro. Y entonces la luz de tu lámpara se apagará. La luz de tu lámpara no resplandecerá. Mientras que las otras, las previsoras, después de preparar sus lámparas, embellecer sus lámparas, embellecer su luz para el encuentro del esposo, les dará esa entrada al banquete. Mientras que aquellas que se les apaga la lámpara,
que se les apaga su luz, simplemente quedarán irreconocibles. Por eso el texto nos dice, yo les aseguro que no las conozco. Y al final este verso, que es lo que termina, estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Hermanos, Dios los bendiga.